Bueno, yo creo que primero hay que comentar algunas variables y contextos importantes. Hay que entender que Guatemala desde el 2017 se sumerge en una pequeña crisis política que tiene picos y bajos, pero a esta crisis política se le suma una crisis electoral. Esta crisis electoral tiene varios momentos. El primer momento es el proceso de inscripción de candidaturas, ¿ya? Uno de los parámetros de integridad electoral es que haya criterios imparciales para la inscripción de candidaturas y la no judicialización del proceso. En Guatemala ocurre totalmente lo opuesto. Hay candidaturas importantes a las cuales fue rechazada su inscripción, muchos de ellos por cuestionamientos administrativos. Entre ellos podemos mencionar a Arzú, a Jordán Rodas, Carlos Pineda, que da la casualidad que son candidaturas que por lo menos en las encuestas tienen más del 10% de votos, ¿ya? Por otro lado, hay candidaturas que tenían impedimento constitucional, como el caso de Zoe Ríos y con el caso de Romeo Guerra, que es el vicepresidente de Sandra Torres, que logran ser inscritos a pesar de que hubieron varias candidaturas opositoras que impusieron una serie de amparos. Estos amparos fueron rechazados y al final estas candidaturas sí fueron inscritas. El primer parámetro de los procesos electorales usualmente es el proceso de inscripción de candidaturas, que se realice de forma imparcial. En el caso de Guatemala, pues este primer parámetro no se cumple. Hay 3 candidaturas relativamente importantes con más del 10% de apoyo popular en las encuestas que son rechazadas. El caso de Jordán Rodas, Arzú y Carlos Pineda. Los 3 casos fueron justificados de forma diferente, pero eso no deja de ser cuestionable. Por otro lado, hay 2 candidaturas, que es el caso de Sandra Torres y el caso de Zoe Ríos, que a pesar de tener impedimento constitucional, fueron inscritas. Y dentro de este mismo impedimento constitucional hubieron candidaturas opositoras que presentaron una diversidad de recursos. Cada recurso igual fue negado. Entonces, en ese sentido, en el primer momento que ese proceso de inscripción de candidaturas no se cumple el parámetro de que exista un proceso imparcial de las mismas. Después, en segundo momento, en el caso de campaña, suceden una serie de cosas que cuestionan todo el proceso electoral, principalmente 2. Uno, una investigación que presenta la FESI contra Edmond Mulet, otra candidatura que venía en ascenso, por emitir opinión acerca de la libertad de expresión o la libertad de los periodistas. La FESI presenta una investigación contra Mulet con el objetivo, o se puede especular con el objetivo 1, de no emitir opinión acerca del trabajo de la FESI y también para impedir su avance en las encuestas. Asimismo, también se desarrolla lo que sería el uso de los fondos públicos para apoyar ciertas candidaturas, particularmente a las candidaturas de línea oficial. El tercer momento que podemos hablar es el momento precisamente de la primera vuelta, de escrutinio de la primera vuelta, donde logra pasar Sandra Torres con 15% de apoyo popular, Bernardo Arévalo con 11%, pero el ganador de la primera vuelta termina siendo el voto nulo y el voto en blanco, donde se supera el 25%. Nunca en Guatemala el voto nulo y el voto en blanco había sido tan alto. Incluso si el voto nulo y el voto en blanco hubiera sido un candidato, hubiera sido el candidato más votado. Y eso es totalmente anormal y por lo menos novedoso en el sistema electoral guatemalteco. ¿Qué sucede en este momento? Pues se repite lo que sucedió en el proceso de inscripción de candidaturas, y en el proceso de campaña. Es una serie de acciones anómalas, entre ellas un recurso que se presenta a la Corte de Constitucionalidad que busca regresar a una fase de proceso electoral, del proceso de conteo de votos, que es la revisión de actas. Digamos, ese ya se haya cumplido. La Corte de Constitucionalidad dice que se tiene que volver a hacer ese proceso con el objetivo de verificar si existe alguna anomalía. Desde luego no existió ninguna anomalía y más bien el proceso de reconteo de las actas favoreció al partido político Semilla, ¿ya? Al ser un partido que tenía pocos fiscales, realmente las actas originales no presentaban todos los votos que realmente tenían. Y este recurso se suma a una serie de discursos de fraude, que en términos generales ese discurso no prospera
porque tanto el Tribunal Supremo Electoral como las juntas electorales logran, debo admitirlo, mediante mecanismos bastante transparentes, dar a la ciudadanía el respaldo de que el proceso electoral de primera vuelta, por lo menos en cuanto al escrutinio, se llevó a cabo dentro de las lógicas de la legalidad y la transparencia. Entonces, lo que sucede ahorita en Guatemala es lo siguiente: una crisis electoral que inicia primero con un proceso no transparente en la inscripción de candidaturas, donde se rechazan ciertas candidaturas con mucho apoyo popular. Uno. Dos, que en campaña hay uso de fondos públicos para favorecer a candidaturas oficiales, y asimismo se utilizan mecanismos no electorales e instituciones que no forman parte del ámbito electoral para perjudicar a ciertas candidaturas que podrían representar cierta amenaza. Y tres, ya en el momento electoral, pues sucede un cuestionamiento del proceso electoral, que después el Tribunal Supremo Electoral tuvo a bien demostrar que no existía tal cuestionamiento, que eran infundados, con el objetivo uno, de que no exista una candidatura opositora con viabilidad electoral. En este caso, la candidatura opositora con viabilidad electoral sería Bernardo Arevalo. Dentro de este proceso electoral es necesario mencionar que se suma una reactivación de una investigación por parte de la Fiscalía entre Semilla. Solo reafirman que existen instituciones que no son electorales, que se están inmiscuyendo en procesos electorales. Creo que hay tres variables que me preocupan más. Uno, el mismo proceso de elecciones del 20 de agosto, ¿ya? Que hay una serie de escenarios que esperemos que no pasen. Uno, la reactivación de ciertos grupos paralelos que pueden profundizar la conflictividad electoral, ¿ya? Desde luego, esto para beneficio de ciertas candidaturas. Y dos, dentro del mismo proceso electoral, los cuestionamientos de fraude. Hay que entender que el Ministerio Público, por medio de 3 fiscalías, ya abrió procesos contra el Tribunal Supremo Electoral. Entonces, eso se especula que estos procesos se pueden profundizar en la segunda vuelta, en dado caso que las elecciones pues no gane la candidatura de mayor apoyo oficialista ya. Entonces yo veo esas dos cosas, por lo menos el día de las elecciones. Uno, la posibilidad del aumento de la conflictividad electoral con fines políticos, y dos, el uso de herramientas penales jurídicas para cuestionar todo el proceso. El segundo momento viene un poco la cuestión de la transición, la posibilidad de la reactivación también del proceso en contra del Movimiento Semilla, si en dado caso el Movimiento Semilla ganara las elecciones. Esa es una realidad muy, muy latente, digamos. La posibilidad de eliminación del adversario político por métodos jurídicos espurios. Bien. Y con eso evitar o por lo menos dificultar el acceso al ejercicio del poder, si en dado caso se ganan las elecciones de segunda vuelta. El tercer momento es justamente lo que ocurriría el 14 de enero, si en dado caso Semilla ganara las elecciones, ¿sí? Que es poder asumir el poder de forma efectiva. Hay una serie de recursos jurídicos que también pueden evitar que Semilla ejerza el poder de forma efectiva. Entonces yo creo que son esos 3 momentos, y esos 3 momentos creo que se resumen principalmente en 2 situaciones que ocurren bastante, o por lo menos que están ocurriendo bastante en América Latina y en Centroamérica. Uno, el uso de ciertos grupos paralelos para causar conflictividad y causar miedo en temas políticos, y dos, el uso de recursos judiciales y el control multinivel de las instituciones públicas para la eliminación de los adversarios políticos. Yo creo que las personas más afectadas en esta situación son aquellos grupos que tienen una lucha muy fuerte, uno, a favor de los derechos humanos y a favor de la democracia, ¿ya? Yo creo que todo este escenario político electoral y la crisis política que se abrió ya hace más de 5 años, lo que ha hecho es minar los procesos de consolidación democrática y abrir unos procesos de persecución política hacia aquellos actores independientes y que defienden los derechos humanos, que creo yo que es una constante que se está viendo en América Latina y que ya se empieza a ver en Centroamérica. ¿Por qué? Porque al final, tanto la democracia como los derechos humanos funcionan para contrarrestar ciertas actitudes autoritarias dentro de la institucionalidad pública. Y desde luego, digamos, lo que sucede acá en Guatemala no es la excepción, digamos, que es la consolidación de un grupo hegemónico en el poder que busca mantener el control de las instituciones públicas para lograr básicamente 2 cosas. Uno, la impunidad, y dos, el enriquecimiento
a partir del presupuesto público. Y desde luego la democracia y los actores por derechos humanos son un desafío para esta serie de grupos. Yo creo que Guatemala al final está viendo una lógica atípica dentro de la historia de Guatemala. Realmente Guatemala se había caracterizado desde 1986 por procesos democráticos, a pesar de todo, bastante sólidos, ¿ya? Entonces este es un escenario bastante atípico que yo creo que solo ejemplifica la crisis institucional que está viendo Guatemala, que desde luego que en cada país de Centroamérica creo que todos tenemos crisis institucionales, pero en cada país esta crisis se desarrolla de forma diferente. En el caso de Guatemala se está desarrollando principalmente en el proceso electoral. Entonces, eso es lo que me gustaría agregar, ¿ya? Que no es una crisis ajena al resto de los países centroamericanos, pero en este contexto se ve por lo menos mejor ejemplificado en el proceso electoral. No sabemos, por ejemplo, si el caso de Costa Rica o Panamá o incluso El Salvador el próximo año podría también ser ejemplos de una crisis de procesos electorales.